¿Qué podemos hacer para salir de una adicción? Hasta ahora hemos tratado, el tema de las adicciones de una manera más conceptual. Hemos visto algunos términos importantes desde conceptos teológicos para poder conocer un poco acerca de este tema. Pero por fin el día de hoy vamos a hablar de cuestiones prácticas. ¿Qué podemos hacer para salir de una adicción? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jordan Díaz. Bienvenidos a su espacio Pura Sal, un canal donde tratamos la teología de manera práctica para el beneficio de nuestras vidas como cristianos. Sí, el día de hoy vamos a hablar ya de cuestiones más prácticas. Pero por supuesto, permítanme decir primero que no existen fórmulas mágicas para poder tratar este asunto. Si tú esperabas que yo te diera, unos pasos y te dijera, vas a hacer esto, pam, 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 y vas a salir inmediatamente del problema, pues lamento decirte que no es así. Pero tampoco te desanimes ni te desilusiones, porque sí hay cosas que podemos hacer que nos van a ayudar a avanzar paso a paso para salir de las adicciones, ¿no? Entonces, no tengamos, falsas esperanzas, ¿no? En que, vamos a ver aquí una fórmula mágica, pero tampoco nos desanimemos que no hay nada que hacer. No. Sí hay cosas que podemos hacer. Yo creo que muchos de nosotros hemos visto contenido para poder entender cómo funcionan las adicciones. Probablemente en YouTube haya muchos canales que hablen acerca de cómo salir de las adicciones, sobre todo centrados, en las cuestiones de carácter sexual, ¿no? Como puede ser la pornografía. Y no podría yo decir que no sirven. De hecho, creo que muchos de ellos nos han ayudado a muchos, ¿no? Pero sí creo que la gente necesita cuestiones puntuales para evaluar. Y que puedan decir, bueno, me voy a ver en esta situación, ¿y qué puedo hacer? Y mi intención el día de hoy es, pues, proporcionarte esos aspectos puntuales que tú puedes evaluar en tu vida para poder empezar a salir de este problema. Y antes de empezar, obviamente tenemos que volver a recapitular en algunos conceptos que son importantes porque a partir de ellos vamos a salir, o vamos, más bien dicho, a empezar a trabajar, ¿no? Algunas cuestiones prácticas en nuestra vida. Y lo primero que hay que entender, recordando, el primer episodio que nosotros tratamos acerca del estado del hombre frente a Dios, ¿no? Y habíamos hablado que el hombre frente a Dios está en dos estados, sin Cristo y con Cristo. Sin Cristo está, por supuesto, bajo el pecado. Sin Cristo, por supuesto, no tiene libertad del pecado. El pecado lo pisotea y él no puede ni siquiera levantar la cabeza para ver qué es lo que está pasando. O sea, ni siquiera se da cuenta que es esclavo del pecado. Pero luego, cuando nosotros somos iluminados por la palabra del Señor, podemos ver nuestra condición, la fe viene de parte de Dios y podemos creer en Jesucristo como nuestro libertador. Ahora pasamos de un estado sin Cristo a un estado con Cristo. Y un estado con Cristo es un estado ya libre del pecado. Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 8, el versículo 1, por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, lo que podemos decir primeramente es que sin Cristo, esclavos del pecado, con Cristo, libres del pecado. Ahora, ¿cómo funcionan los vicios en la vida, cristiana? Tenemos que entender nuevamente que ya con Cristo no somos esclavos del pecado. Por lo tanto, el pecado ya no nos domina. Pero sí es verdad que podríamos estar realizando prácticas que son altamente adictivas y se podrían convertir en vicios en nuestra vida. Y esto es bastante peligroso. Por eso el apóstol Pablo dice en Gálatas capítulo 5, el versículo 1, Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de la esclavitud. Esto quiere decir que podemos volver a caer en esclavitud, pero ya ahora de manera voluntaria. Porque si ya he sido libre, me puedo volver a someter al pecado. Es verdad, hermano, que nuestro cuerpo tiende hacia el pecado. Es decir, es mucho más fácil vivir en pecado que vivir en obediencia a Dios, que vivir en una vida de santidad. Por supuesto, porque nuestra naturaleza caída pues ya ha quedado dañada de esta manera. Pero eso no quiere decir que seamos esclavos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, en la vida cristiana los vicios no funcionan como en el mundo. En la vida cristiana todavía tenemos la capacidad, si quieres, dada por el Espíritu Santo y por la palabra de Dios, de poder luchar contra estas cosas que se hacen vicio en nuestras vidas. Ahora, lo más importante es que ahora nosotros tomemos un tiempo para identificar si estamos o no estamos en una situación como esta, en una situación de adicción, si no hemos caído en un vicio, ¿no? Eso es importante. Lo primero que uno tiene que hacer para poder salir de un vicio es poder identificar si está en ese problema o si no está en ese problema. Y aquí tendríamos que tomar un minuto cada uno de nosotros para decir, bueno, a ver, ¿puedo evaluarme en mi vida? ¿Estoy o no estoy en un vicio?
estas prácticas que estoy haciendo son pecaminosas delante de Dios, están controlando mi vida. Ahora, claro, también aquí es importante, ¿no? Y creo que nace la pregunta, ¿cómo puedo yo identificar si una práctica se ha convertido en un vicio? Bueno, sí es verdad que hay prácticas que por su naturaleza ya son adictivas, pero hay otras prácticas que no son tan fáciles de identificar si se han convertido en un vicio o no. Y yo quisiera dar cuatro características que pueden ayudarnos a nosotros a identificar si estamos en un vicio o no. Y lo primero de ello es esta actividad o esta acción controla tu voluntad. Es decir, ya no le puedo decir que no. Yo puedo saber que es mala. Yo puedo saber que me está robando el tiempo. Yo puedo saber incluso que es pecaminosa, pero no puedo evitarla. No puedo decirle que no. Entonces está controlando mi voluntad. Lo segundo que podríamos decir es, me genera dependencia, es decir, ahora mi estado de ánimo depende de si yo realizo o no realizo esa práctica. Ahora mi estado de ánimo, cambia de acuerdo a esta práctica. Si la estoy realizando, hallo cierto placer y si no la realizo, pues eso me empieza a generar problemas en mi estado de ánimo. Y esto luego ya se deriva en un control o en un dominio del temperamento. Me irrito con facilidad cuando no hago esta práctica. Empiezo a estresarme, me genera, un malestar en mi ánimo o en mi estado de ánimo y que me encuentro extraño cuando no realizo esta práctica o cuando no puedo realizarla, ¿verdad? Entonces está empezando a dominar mi temperamento. ¿Y qué diríamos de la vida espiritual? Por supuesto, en la vida espiritual pues ya hay un desánimo para acercarse a la presencia de Dios, hay una culpabilidad que me aleja de Dios, hay un enfriamiento en mi corazón por la búsqueda de Dios, porque este pecado me está dominando o me está empezando a dominar, ¿verdad? Y en la vida espiritual se va muriendo mis deseos por encontrarme con Dios. Y cuando hablamos de prácticas adictivas, podemos hablar de aquellas que por su naturaleza son pecaminosas. Y aquí estaríamos hablando, por ejemplo, de todo lo que son las drogas, el cigarro, el alcohol en exceso. Todo esto genera, adicción o genera vicios, ¿verdad? Son altamente adictivas estas prácticas, ¿cierto? La pornografía, por ejemplo, o cualquier otro tipo de pecado sexual, son altamente adictivos y por su naturaleza ya son pecaminosos porque corrompen, el corazón del ser humano. Pero también hay otras prácticas que por más que uno no las vea malas al principio, cuando uno las practica de una manera desordenada, pueden convertirse en vicios en nuestra vida y pueden robarnos también, la libertad y nos pueden someter a una esclavitud. También es peligroso eso y hay que saber identificarlas. Y como último, yo quisiera ahora sí proponer el plan de escape. Es decir, ¿qué tenemos que hacer o qué podemos considerar para poder salir de una situación de vicio? Si tú has entrado en una situación de vicio o te has identificado ya, entonces yo creo que puedes seguir estos 4 pasos o para evaluarte a ti mismo y poder ver qué hacer en tu vida, ¿no? El primero de ellos, por supuesto, es reconocer que no podemos dejar alguna práctica pecaminosa. Es decir, reconocer que estoy ya en un vicio, estoy ya en una adicción. Si tú lo reconoces, a partir de allí podemos empezar a trabajar. Si uno no reconoce que está en un vicio, si uno no reconoce que está en un pecado, entonces es muy difícil que uno empiece a trabajar en eso, ¿no? La palabra del Señor dice en Salmo 32:5, mi pecado te declararé, y no encubriré mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Si yo reconozco, el reconocimiento no solamente es saber que estoy dentro de una acción pecaminosa o dentro de una adicción, sino que también es pedir perdón al Señor por esto que estoy haciendo, es reconocer delante del Señor, es confesar delante del Señor que estoy pecando en esta situación. Por eso es importante que nosotros primeramente demos el paso de reconocer que estamos en un vicio. Lo segundo que podríamos decir es no alejarnos de Dios, porque claro, lo que viene a continuación es, si yo reconozco que estoy en un pecado, pues lo que viene a continuación es yo abandono a Dios, o sea, me alejo de Dios. Ya la santidad de Dios provoca en mí, un rechazo. Yo ya no puedo acercarme a Dios, sea por la culpabilidad o sea porque también he perdido las ganas de estar cerca de Dios. Eso es lo que genera también un vicio, una acción pecaminosa, ¿cierto? Pero alejarse de Dios es bastante peligroso en mi intención de salir de este vicio. Dice la palabra del Señor en Juan 15:5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Entonces, recuerda esto, separado de Dios no puedo hacer nada. Si yo me alejo de Dios, ya empecé a cavar mi propia tumba. Es decir, no voy a salir del vicio más. Entonces, el segundo paso es no me alejo
Por más que sienta culpa, por más que sienta mucho dolor, incluso por más que sienta ese rechazo por la presencia de Dios, porque la santidad pueda generar eso en mí, no me alejo de Dios. El tercer punto importante a considerar es buscar ayuda dentro de la iglesia. ¿Cuán importante es buscar ayuda dentro de la iglesia? Es decir, una confesión de pecado con alguien que me pueda ayudar dentro de la iglesia. En la iglesia hay mucha gente que ha vivido situaciones similares y que ha salido de estas situaciones y que ahora puede ayudar desde esa condición en la que está ahora actualmente, una condición de libertad, puede ayudar a otras personas a salir. O incluso hay gente que nunca ha caído en un vicio y se ha podido mantener siempre firme y desde ese lugar puede ayudar a otras personas también a saber cómo salir y cómo mantenerse firmes. Entonces, lo peor que tú puedes hacer es llevar tu situación solo. Lo peor que puedes hacer. No tengo las estadísticas exactas, pero estoy seguro que más del 90% de las personas que han caído en un vicio han salido de eso solamente con ayuda de alguien. Sería interesante ver las cifras, ¿verdad? Pero estoy seguro de eso, porque es imposible, es algo que te domina. Necesitas una fuerza exterior, alguien que te ayude, alguien que esté a tu lado y que te pueda llevar, digamos, en algunos pasos a seguir, en algunas acciones que puedes tomar, en algunas decisiones, porque ya no es posible por ti mismo, te está empezando a dominar y es muy difícil que tú lo hagas solo. Si tú lo haces solo, si tú lo ocultas y lo quieres llevar solo, yo creo que vas a fracasar. Las probabilidades de fracasar son altas si lo llevas solo. Dice la palabra de Dios en Gálatas capítulo 6, el versículo 1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrelleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo. En la iglesia, hermanos, podemos ayudarnos los unos a los otros. Confía en alguien, confía en una persona que esté capacitada para poder ayudarte a salir. Yo te diría, confía en tus pastores, para que ellos te puedan ayudar a salir de esta situación. Y le diría a los pastores, cuando reciban una noticia como esta, no juzguen a las personas, no las sometan a castigos, sino que simplemente con amor ayudémosles a salir, porque el hecho de confesar ya es bastante difícil y si lo han hecho es porque realmente necesitan ayuda. Y en el último punto, me parece que probablemente es el punto más importante que yo trataría, es sean constantes. ¿Cuán importante es esto? Cuando tú estés en la lucha, y cuando tú estés trabajando, tomando decisiones, tomando acciones, acompañándote de alguien, vas a ver que vas a empezar a luchar y vas a obtener algunas victorias, pero de repente quizás en algún momento de descuido probablemente vuelvas a caer en eso. Y lo peor que puede pasar en la vida de una persona que está intentando salir de un vicio, de una adicción, es que cuando ya parece que lo está logrando, vuelve a caer en eso. Eso genera una frustración enorme, genera un dolor enorme. Quizás mucho más que la primera vez que uno reconoció que estaba en una adicción. Y por lo general, las personas abandonan la lucha porque creen que ya no hay oportunidad, porque creen que ya nunca más van a salir de eso, porque creen que Dios no les va a perdonar. Y yo quiero decirte, no te dejes engañar por el enemigo. Si tú estás en la lucha, de verdad, y si realmente quieres abandonar ese vicio, entonces Dios considera todo lo que estás haciendo. Por lo tanto, sé constante. La constancia combina la perseverancia con la paciencia. También tienes que ser paciente. Algunas personas dejarán su vicio así, de manera inmediata, pero a otras personas les costará más tiempo. Otras personas tendremos que luchar mucho tiempo contra algo hasta lograr salir de eso. Y en esa lucha y en ese tiempo, en ese proceso, pues probablemente hayan nuevas caídas. Pero no te frustres, pídele perdón al Señor, que tu dolor te lleve a un arrepentimiento, a un llanto delante de la presencia del Señor, pero no abandones la lucha, sé constante, porque aquel que es constante llega a la victoria. No conozco un hijo de Dios que haya dicho, yo he luchado toda mi vida y nunca tuve victoria. No lo conozco. Aquellos que no obtienen victoria son los que han abandonado la lucha, pero aquel que lucha lo consigue, porque Dios está con él, porque somos hijos de Dios. Y no sabes el gozo que se siente decir, soy libre. Y recordar el pasado y decir cómo he vivido esclavizado y verte ahora y decir soy libre de esta adicción, da mucho gozo en el corazón. Y poder sentarte con otras personas a enseñarles, a decirles lo que deben hacer, da mucho gozo en el corazón. Por lo tanto, mi último punto para ti y para evaluarlo es sé constante. Entonces, quédense con estos 4 puntos que son importantes. Reconocer que estamos en un vicio, no alejarnos de Dios, buscar ayuda dentro de la iglesia y ser
constantes. Espero que este contenido haya sido de mucha bendición para todos ustedes. Compártanlo con aquellas personas que creen que realmente lo necesitan. Y nos vemos nuevamente en otro episodio. Que el Señor les bendiga a todos.